Conmigo, estamos en Monor, empezamos una nueva tertulia, la 577. Hoy tenemos a Steve Loxe y bueno, ha escrito un nuevo libro y me ha dicho, oye Sergio, ábreme la ventana y así puedo presentar mi trabajo. Y yo pues encantado de abrir la ventana a todo el mundo para el que él quiera expresarse y poner en público pues su información, pues para mí muy bien. Así que aquí estamos, una nueva tertulia, y empezamos como siempre con un poco de música. Y una alegría de tenerte aquí al otro lado, ¿eh? Aquí tenemos una ventana libre donde podemos expresarnos. Cada uno dice lo que quiere, yo encantado. Y tú sabes que siempre que yo he abierto la ventana, incluso han venido muchos que han dado su opinión, en que yo compartía o no compartía, pero da igual, yo abro la ventana a todo el mundo para que todo el mundo se pueda expresar. Y así cada uno que saque sus conclusiones, que eso es lo bueno. Es decir, tener mucha información para poder contrastar y poder decidir qué es la información que te vale y qué no te vale, es así. O la que te es útil. Esta información me es útil y esta no. Así funciona. Bueno, como siempre, decirte que soy escritor del libro Monor. El libro está en hispano, en inglés y en portugués y puedes consignarlo en mi página web monor.org. El libro, cualquier duda que tengas, me puedes escribir a mi mail sergio@monor.org. Y si quieres enviarme una carta o enviarme cartas para que te las lea o pedirme una tertulia, pues en sergio@monor.org. También me encuentras en los perfiles de Facebook y en el grupo de Sergio Monor, con los nombres de Sergio Monor. Y también me encuentras más de 800 vídeos que he grabado hasta el momento, los encuentras publicados en YouTube y en Vimeo, con las palabras clave de Sergio Monor. Ahí me encuentras, pones Sergio Monor Google, YouTube y Vimeo y ahí los encuentras. Y decirte que también está el canal de Monor English y Monor Brasil, que lo lleva Rosana y Simone, que son en inglés y en portugués. Y bueno, vamos ya. Hoy no voy a leer cartas, no voy porque es una entrevista con Steve Loxe, entonces va a ser un diálogo con Steve, que creo que la otra vez, bueno, le doy paso ya. Hola Steve. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Gracias por recibirme. Primero preguntar al chat a ver si se le escucha a Steve Loxe bien. Ok. Vamos a ver si en el chat escuchan bien a Loxe, que me lo confirmen. Bueno. Sí, se lleva bien. Sí. Perfecto, muy bien. Sí, me dicen que muy bien. Pues ya está. La última entrevista fue en tu casa, ¿verdad? Yo creo que la única que hicimos en tu casa. Sí, creo que sí. Pero en el mismo estudio. ¿Es el mismo estudio donde estás ahora? No, estábamos en otra casa. Sí, en otro piso. En otra casa, muy bien. Pues entonces una alegría de tenerte aquí, lo mismo que tú pues me abriste tu ventana, pues aquí tienes la mía, para que puedas, bueno, has escrito un libro que lo quieres compartir, lo quieres poner está a la venta, ¿verdad? Sí, ya está. Está a la venta. Aquí está. Aquí está. La física de la creación, Steve Loxe. ¿Es tu primer libro o has hecho otros? No, es mi primer libro. Muy bien. Es porque realmente yo creo que he tenido que masticar bastante, ¿sabes? Hasta llegar a plasmarlo en forma de libro. Y para poder pues escribir un texto fácil de digerir, pero bastante complejo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, no tuve prisa, digamos así, ¿no? Yeah. No tuve prisa.
Pero bueno, finalmente aquí está. Entonces lo recomiendo a todo el mundo y vamos a explicarlo un poquito de qué se trata, si os parece. E incluso si tenéis alguna pregunta, pues a ver si podemos contestar. ¿De acuerdo? Pues si quieres Vale. desarrollar la información, si quieres comentar, es decir, te escuchamos, si quieres un Ujú. poco de qué trata y bueno, Sí, lo que quieras. pues, pues vamos a ver. Creo que algunos de tus seguidores también me conocen a mí, porque ya son años, ¿no? Desde cuando hemos hecho la... Sí, son bastantes años. Y sencillamente, lo que se conoce ya desde mi canal también como, que se llama igual, ¿sí? Física de la creación. Em, yo o sea, he desarrollado un curso realmente al inicio para explicar una mecánica cuántica de la realidad, sobre la realidad, es decir, la naturaleza de la realidad. Y pues bueno, finalmente logro, digamos así, elaborar un modelo teórico, ¿ok? Un modelo teórico sobre realidades paralelas. Entonces, este modelo teórico, pues se basa claramente en ¿cómo diría? En teorías, en hipótesis bastante firmes ya hoy. Al inicio no eran tan firmes, pero ya hoy sí, porque incluso, pues, os voy a mostrar alguna cosa. Em, Se basa realmente en física cuántica, mejor dicho, en mecánica cuántica. Y el libro empiezo con, muchos de vosotros ya conocéis, pues, la doble rendija. A ver si me pongo bien así, doble rendija, el gato de Schrödinger, y que realmente en la versión de gato de Schrödinger, pues hay una interpretación que se llama la interpretación de los muchos mundos, que realmente yo utilizo esta misma interpretación que viene de Hugh Everett de 1957, pero que no ha sido, bueno, aquí en el libro encontraréis un montón de referencias al final y que podréis encontrar también este estudio de Hugh Everett. Y bueno, esto es lo que yo tomo como partida, porque habla de los muchos mundos y como los gatos, el gato de Schrödinger, los dos gatos, digo, uno muerto, uno vivo. Realmente se generan dos mundos, son dos realidades paralelas, dos universos que coexisten al mismo tiempo y que sencillamente estamos hablando de coherencia y decoherencia de ondas y el observador que interfiere, ¿no? Interviene aquí para observar una de las realidades. Entonces significaría sencillamente que desde esta interpretación, desde esta propuesta, digamos, su teoría, pues desarrollo algo más, un poquito más, y propongo lo siguiente, pues que sí que la realidad no es como nos parece que es, sino que es una infinidad de realidades paralelas fijas donde no existe ni tiempo ni movimiento. Es como si fueran imágenes inertes, imágenes paralizadas, como si fueran una cinta de película de cine donde tenemos pues 60 fotogramas que corren por delante del proyector y así proyectan la imagen sobre una pantalla, ¿verdad? Que nosotros observamos. Entonces, algo así, pero en tres dimensiones, espacial, ¿verdad? Y entonces el tiempo y el movimiento no son más que ilusión, no son más que una percepción que es realmente un producto del salto cuántico que hacemos entre las realidades paralelas. Entonces, esto es lo que yo escribo esta vez
y hago también un esquema para explicar aquí, aunque el esquema por sí mismo no te dice nada así, simplemente tendrás que leer, tendrás que entender un poquito qué es lo que significan estas flechas y tal. Entonces, ese simplemente es una representación de las realidades paralelas como si fueran pues cada cuadro, a ver si lo pongo delante de la cámara, así cada cuadrito de aquí, es, porque esto es una cuadrícula, si observáis, cada cuadrito sería una realidad paralela, una, digamos así, una realidad, un universo paralelo. Entonces, una realidad es como una fotograma de la cinta de película, pero tridimensional, sin movimiento, sin tiempo, sin nada. Entonces nosotros saltamos entre estas. Y lo que propongo, pues, que el tiempo solamente es un efecto secundario en la percepción del tiempo, porque algo percibe el tiempo, algo, alguien, ¿verdad? Entonces, ¿quién es quien observa? Esto es interesante realmente. Pero pues, para explicar este salto cuántico y cómo ocurre el mismo salto, cómo ocurre el cambiar de una fotograma a otro fotograma, en este sentido, o de una realidad a otra realidad, pues hay un mecanismo y este mecanismo, pues yo ahora elaboro unas fórmulas matemáticas y propongo algo que hasta ahora no ha sido propuesto por nadie. Y aquí utilizo también, como veis, un diagrama de Venn utilizando pues conjuntos para explicar que está el ser que tiene una huella vibratoria y está la realidad paralela o un universo paralelo que también tiene su huella vibratoria. Por lo tanto, para que una persona pueda experimentar una realidad paralela, debe convertirse en cierto modo o, con otras palabras, sintonizar, como ya llevamos tanto tiempo diciendo esto, ¿no? De sintonizar la realidad, la experiencia, igual que en el caso de la televisión, por ejemplo, para sintonizar, o con la radio, ¿no? Sintonizar una frecuencia para poder escucharlo, poder verlo. De la misma manera, muy similar, yo digo pues que simplemente nosotros tenemos una identidad, una ecuación que somos, por lo tanto, esta ecuación integra variables. Si escribiéramos toda la ecuación, sería una ecuación súper grande, súper compleja, pero lo reduzco bastante en una ecuación muy corta y bastante elegante, podría decir, pues que el ser simplemente sería, como veis ahí, a ver si lo pongo bien, pues es delta, es el ser, es igual a integral de delta minúscula i sub i, quiero decir delta minúscula sub i más sigma x. Y sigma x es algo, una variable que representa realmente la otra, una realidad paralela. Una variable que representa un detalle, podríamos decir, un detalle de una realidad paralela que yo puedo integrar en mi ser, en mi identidad, por lo tanto, me convierto en esa misma realidad paralela. Entonces, para realizar el salto cuántico, pues utilizo una función de sigma x en este sentido, y describo, que es aquí más abajo, vais a ver aquí, una fórmula que sería simplemente, pues, una vez que yo estoy en una realidad paralela, tengo una variable sigma x integrada en mí, pero lo tengo que sustituir con otra variable sigma x prima que representa ahora una siguiente realidad paralela a donde yo voy a saltar. Entonces, realmente estas fórmulas describen un solo salto, uno solo. Pues bien, entonces realmente no os asustéis porque no hay muchas más fórmulas, pero simplemente para dar una pincelada, para, digamos, ok, ahora tengo una base matemática, una base, una hipótesis, ¿no? Que utilizo pues
algo para poder explicar un fenómeno, ¿no? Y no podría ocurrir nada sin la psicología que se tendría que aplicar también, porque sencillamente sin entender la psicología que hay detrás del salto cuántico, porque somos conscientes muchas veces y no somos muchas veces, ¿no? Pero pues propongo aquí un esquema que también está explicado por luego en el libro. Eh, porque esta es la parte psicológica, las creencias, las convicciones y cómo reciclamos o cambiamos de creencia para poder ir allá donde deseamos ir. Imaginaros, y también explico por qué no podemos ir allá donde deseamos cuando no lo logramos, ¿verdad? Entonces, para deciros unas palabras más, este libro realmente no es un libro, no esperéis una novela aquí, porque no es nada de novela, es más que nada un libro de estudio, un libro didáctico al mismo tiempo, pero no es solamente física, no es solamente o mecánica cuántica, porque es también filosofía y es espiritualidad. Y os digo por qué. Porque realmente ese modelo teórico debe integrar, como os digo, pues debe integrar la psicología. Para muchos que puede que no conozcan, pues yo soy psicólogo, tengo mis estudios aquí en España, en la Universidad de la UNED. Estoy licenciado, trabajo ya como psicólogo desde hace un año, porque hace poco que lo terminé, pero a través de los conocimientos que he podido reunir desde la psicología, pues me doy cuenta que los mecanismos mentales influyen mucho en la dirección del salto hacia dónde vamos en la vida, por ejemplo, muchísimo. Y claramente que estaríamos pues apoyando, porque yo apoyo esa, no sé si llamarlo teoría, hipótesis o lo que queráis, de que realmente si hemos estado condicionados milenariamente, hemos estado intervenidos, hemos estado manipulados desde muchos aspectos y por eso justamente antiguamente cuando hablamos con Sergio la primera vez, pues hemos traído el tema de la manipulación de las lenguas, ¿no? Y cómo están manipuladas y que nosotros realmente nos programamos, que nos programaron, digamos mejor, a través del idioma o de todos los idiomas que conocemos. Entonces, em, descubrir esto, comprenderlo, el trasfondo psicológico y el trasfondo espiritual también, pues me ha conducido a comprender una filosofía, podría decir, que yo lo llamo filosofía cuántica. Entonces, en ese libro lo que vais a encontrar realmente es una filosofía cuántica que integra tanto espiritualidad como meditación, como psicología, como mecánica cuántica, algo de matemáticas si queréis. Em, pero fijaros que realmente toda esta teoría, si queréis, se basa en muchos temas. Mira, tengo 6 páginas, si lo conté bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 más 8 páginas, 8 páginas de referencias científicas, como estas. ¿Ok? Todas referencias científicas que necesitamos comprender, necesitamos estudiar y para deciros algunos, si os interesa, Baron, Baumrind, bueno, aquí hay de psicólogos, hay de físicos, hay de todo. ¿Sí? Por ejemplo, David Bohm, Bergen Evans, a ver, ¿quién podríais conocer? Quizás Erika Cooper, Dan Winter, por ejemplo, David Marks, David Deutsch, Frederick Dodson, Eichenbaum,
Robert Resnick, Freud también, claro, porque tengo que mencionarlo, Daniel Goleman, Graham Reed, Brian Greene, Stephen Hawking, tengo que ponerlo porque sí, lo menciono. Michio Kaku incluso, Mayer, Caruso, Salovey, si algunos lo conocéis en psicología, en inteligencia emocional, Haramein también, Max Planck, como no, Feynman, Richard Feynman, sí, el matemático, Jacobson, Rosenthal, Ruiz Vargas, Erwin Schrödinger, como no, Fred Schubert, para decir algunos, Seligman, Skinner, Sternberg sobre el amor, claramente, Thomas Young, Wellman, Wheeler, John Wheeler me refiero, Zeilinger, o sea, montones de autores que son reconocidos y todo esto está pues basado en algo, todo está mencionado en el libro, cada uno de ellos está mencionado en el libro y que vierais que realmente esta propuesta se basa realmente en estudios y en teorías previas, aunque lo que ahora propongo es un nuevo modelo, podría decir, porque es eso, un modelo teórico. Por lo tanto, yo os invito que sencillamente leyerais el libro, el que lo quiera leer claramente, pero con una mente muy abierta, porque sigue siendo teoría. No es que yo diga que es así, sigue siendo teoría, aunque hay una cosa, el libro realmente es rompedor de esquemas. ¿Por qué lo digo? Porque podría causar disonancia cognitiva en muchos de vosotros. Yo critico la religión mucho y para eso os puedo avanzar que no es un libro religioso, digamos, en absoluto, aunque toco el tema de Dios, incluso estoy criticando bastante el Dios religioso en el tema del amor incondicional. Y, y esto podría causar en mucha gente pues una disonancia cognitiva. Pero entonces, para que os hagáis una idea, pues cuáles son los temas, ¿no? ¿Cuáles son los temas de lo que trato? Si es tan intenso, tan completo, aunque no es un libro demasiado gordo, 250 páginas, ¿no? Pero pues empezamos con física cuántica, ¿no? Y lo más normal que se pueda describir, ¿ok? En lo básico, simplemente para que tengas una idea, ¿no? No intento aquí hacer pasarte conocimiento muy intenso, simplemente pues explico los postulados un poquito, etcétera. No mucha cosa, o sea, no tenéis que asustaros, son pocas páginas además, ¿ok? Pero luego, claramente, debo hablar las realidades paralelas y su creación, cómo se crean las realidades paralelas. Y esto ya, sí, tiene que ver con nuestra identidad. Hablo de identidad y aquí ya empieza un aspecto psicológico. ¿De acuerdo? Esto es importante entenderlo. Nuestra identidad. Luego en el capítulo 3, efecto de erosión de campo. Efecto de erosión de campo es justamente la creación como tal de la realidad que aún no ha sido creado en el sentido de probabilidad de ocurrencia. ¿Ok? Luego hablo de la naturaleza del campo en el mismo capítulo, pero digamos así, naturaleza de la fuente de existencia del campo cuántico, porque para mí el campo cuántico es la fuente misma de la existencia, de la creación y todo eso. Es interesante, yo os invito a que indaguéis. Capítulo 4 es inteligencia emocional, ¿sí? Y la incondicionalidad aplicada en las emociones. Y aquí es donde yo explico ya pues otra parte psicológica con Daniel Goleman y también Salovey, Caruso.
Y fíjate qué interesante, porque si hablo de incondicionalidad, debo hablar de la famosa teoría cuántica, ¿ok? Que viene por la ley de Rayleigh-Jeans, si os suena esto, ¿sí? Que ha sido escrito primero en Viena en 1893. Si algunos tenéis algún conocimiento, pues empieza desde aquí. Y entonces yo aporto una nueva propuesta para modificar, porque realmente esa ley, digamos, ese principio de, de lo que es la famosa teoría cuántica, ¿no? Que nos invita a indagar en otros principios, como por ejemplo el principio de indeterminación de Heisenberg o la quiebra cuántica del principio del determinismo, ¿sí? O el argumento paradoja EPR, porque el EPR pues son aquellos tres, es Einstein, Podolsky, Rosen, ¿sí? Es una paradoja que recomiendo estudiar, ¿no? Y la teorema de Bell. Pues entonces realmente esta teoría para mí es incompleta. Y entonces yo traigo aquí una propuesta nueva para integrar la constancia y la incondicionalidad dentro de esa misma teoría. Os lo avanzo para que vierais, es decir, para lograr un cambio en la realidad observable, la información que se transmite energéticamente por la radiación, la presencia de la información vibracional que se proyecta sobre la realidad a cambiar o el sistema a medir debe ser constante y de una intensidad medible. No es así en la versión oficial. Entonces, capítulo 5, empiezo con la paradoja de la expectativa, porque aquí voy a explicaros unas paradojas para la creación misma. La búsqueda y el pedir al universo, pedir, digamos, pedir a Dios, ¿no? Digo, por favor, que nos expliques, no, por favor, que me traigas esto, que me salves porque estoy enfermo, que, no sé, que realices mis sueños, por ejemplo. Y cómo no, en el capítulo 6 pues hablo de fenómenos cuánticos raros, como por ejemplo teletransportación, y aplico este mismo modelo cuántico que os estoy proponiendo. em, Explico muchos fenómenos que no han sido explicados, como por ejemplo también viaje en el tiempo, y justamente en ese capítulo, viaje en el tiempo, encontraréis las fórmulas. Y como os digo, propongo unas soluciones realmente, unas soluciones que no han sido encontrados. Entonces aparece paradigma sigma X. Este es lo que yo realmente incluyo en esas fórmulas, el paradigma sigma X que realmente podría llevarte, te podría transportarte allá eh, donde pertenece este sigma X. Entonces simplemente la pregunta sería, ¿cuál es el sigma X? ¿Cuál es la variable que tú integras en tu ser, en tu identidad, para ir allá donde tú deseas o para experimentar lo que quieres? Luego, pues hablo de relatividad del tiempo, el fenómeno déjà vu y justamente también el fenómeno déjà vu, pues lo expreso en estas mismas fórmulas, como veis aquí, unas fórmulas basado en la primera versión a través de la función sigma x, que pues propongo un fenómeno cuántico en este sentido, no fenómeno mental, porque aquí sabemos una cosa, fenómeno mental, ¿no? Luego explico el vudú o hechizos, cómo puede ocurrir, y lo explico igualmente aplicando este mismo modelo cuántico, modelo teórico, la telepatía, la transmisión de información. Y también aporto unas fórmulas. Entonces, luego, la memoria y experiencias cercanas a la muerte. Está muy interesante. Luego, claramente, que es de lo que tenemos que hablar a partir del capítulo 7, ya es mucho más espiritual, mucho más filosófico todo el libro. Y podría decir la esencia
¿Y quién es el que observa en realidad? ¿Quién observa? Los dos pilares fundamentales de la esencia, ¿sí? Y de esta misma filosofía, podría decir. Pues luego, capítulo 8 sería, ¿cuándo ocurre la magia? ¿En qué momento ocurre la magia? ¿Sí? Y estoy proponiendo dos paradigmas, paradigma humano y paradigma creador, ¿por qué el humano falla tanto? Digamos así. ¿Ok? Después, el principio de ahorro energético, que ya es un principio tanto cuántico como psicológico. Y veréis, igual, o me vais a dar la razón o vais a tirar el libro. Pero en fin, esto tendréis que descubrirlo. Porque digo que podría causar pues una disonancia cognitiva. Y cómo no, no podría no hablar del misterio del ego y que veréis lo que propongo. Aunque en mis vídeos ya he hablado muchas veces sobre el ego. Y aquí le dedico unas cuantas páginas. Y también debo hablar de la mente superior, ¿no? Como el espíritu, por ejemplo. Y también le dedico varias páginas. Entonces, luego capítulo 10 son, se llama La dificultad no es el ámbito de la creación. Y aquí explico, por ejemplo, el efecto Pigmalión. Tenéis que conocer, es muy interesante. La dificultad como tal, porque esto es solamente una creencia humana, que hay dificultad en la creación y no es el ámbito de la creación. Y luego la redefinición, redefinir la realidad para poder realmente crear aquello que deseas. Capítulo 11, espiritualidad cuántica. La encarnación, reencarnación, ¿sí? El momento de la encarnación, ¿cuándo es? ¿Cuándo ocurre? El karma, que no existe, que yo no estoy a favor del karma, entonces os doy las razones, los argumentos, ¿por qué no? El engaño para reencarnar, por ejemplo, el ser uno, como yo lo veo, la pérdida no existe, la existencia versus la no existencia, no necesitas a los guías espirituales, fíjate, cuidado, ¿eh? La falsa necesidad de protegerse, como os digo que aquí habrá gente que estaría en conflicto con ciertas ideas. La obsolescencia de las herramientas espirituales. La ley de la atracción. ¿Por qué no funcionan ciertos métodos? Registros akáshicos. Y capítulo 12 es lo mejor porque realmente esto, aquí es donde dedico muchas páginas porque se trata realmente del amor incondicional y es algo que no mucha gente lo comprende y podría decir que muy pocos lo entendemos. Pero entonces aquí es donde sumo a este libro el amor de Dios y qué entendemos sobre esto y cómo es una cosa falsa, ¿vale? El error de rezar también, fijaros. Y ya está. Y conclusiones y un poquito de biografía. También lo recomiendo. Aunque, fijaros, muchas veces la gente espera algo, pues ahí está la expectativa, espera algo para, ¿sabes cómo se dice? Dime lo que espero escuchar, ¿no? Pues no, no os voy a decir lo que esperáis escuchar. Por eso digo, esto es rompedor de esquemas. Y sencillamente os digo que el ser humano, ¿por qué está en la trampa en lo que nos encontramos en ese Matrix? Estamos en una trampa, pero trampa psicológica y también trampa cuántico. Entonces, ¿cómo podemos salir de ahí? Aquí el subtítulo dice el fin de la esclavitud y el inicio de Homo Galacticus. Homo Galacticus sería un humano que ya es capaz de salir a la galaxia, pero mientras seamos como somos, como raza,
somos peligrosos, digo yo, peligrosos para salir a la galaxia y para encontrar otros seres, para encontrar otros planetas. ¿Por qué? Porque somos destructores. Pero en fin, al mismo tiempo somos esclavos. Al mismo tiempo, ahora somos esclavos del sistema y somos esclavos de nuestra propia mente. Por lo tanto, lo que propongo es, si nosotros pudiéramos integrar entonces en nuestro ser este paradigma sigma X, entonces podríamos convertirnos en creadores conscientes y convertirnos en Homo Galacticus y vivir juntos con extraterrestres, porque ya estaríamos a un nivel de conciencia mucho más elevado. Y sí, hablo de meditación y hablo de cosas que son necesarias para llevar a cabo el cambio interno. Pero considero que igual una meditación, la meditación misma no es más que una herramienta que mientras tú vas creciendo en tu conciencia, poco a poco, incluso la misma meditación dejará de ser útil en este sentido. Pues no sé, no sé si tenéis preguntas y quizás aclarar alguna duda, pero creo que algo así no hay ahí entre otros libros, porque por eso digo, no os voy a decir lo que esperáis escuchar, os voy a decir muchas cosas opuestas. Pero, como digo, es rompedor de esquemas. Quizás te venga bien, quizás sirva para tu crecimiento. Y hace poco hemos hecho un taller justamente llamado así, Paradigma Sigma X, que está disponible en Patreon. Se puede ver, se puede participar. Bueno, no en directo ya porque ya está grabado, pero se puede ver solamente por 5 euros. 5, ¿vale? Entonces, te registras, no sé si Sergio podrá poner estos links que te he compartido. Y no sé si hay Sí, te preguntas. lo pongo. Voy a compartir el link. A ver, primero el libro está en Amazon, Sí, ¿correcto? sí. Vale, voy a ver si puedo colocar en un banner, a ver si o en un brand. Vamos a ver. No, en un, a ver, No, no te en un preocupes, banner. pero si lo A pones en ver el si chat, consigo, quizás. a ver si aparece. Eh, en el Sí, chat lo sí puedo que lo puedes poner. poner. Sí, en el chat sí que lo puedo poner. El libro. Y lo publicaré de todas las maneras. El vídeo lo dejaré publicado por quien. Ya lo he publicado en el chat. Y también te paso, Mm. a ver, Private. En Libri está tu canal, ¿no? Sí, sí, Tienes un canal sí, en Libri y correcto, en YouTube. correcto. Que por cierto, me has comentado que hace 2 o 3 días te dieron un strike en YouTube porque te quieren Así es, mucho. sí es Pero algo. bueno, el canal está abierto, es decir, tienes un strike, pero son 15 días Sí, que no pero puedes ya publicar, pasó. ¿no? O sea, ya puedo, no hay problema. Entonces sí, pueden entrar, Vale, pueden vale, ver, vale. pueden eh, comentar. Vale, pero cuando te dan un strike, lo mejor es callarse porque luego hay un segundo y Sí, luego un sí, sí, tercer sí. strike y ahí te joden el canal. Porque ya ves que también trato el tema actual, trato mucho el tema actual y que como investigador en psicología, pues tengo montones de datos. Mirad el canal, tengo montones de datos y estoy, por el que no lo sepa, también soy miembro de Psicólogos por la Verdad, similar a los de Médicos por la Verdad, pero bueno. Vale. No somos un grupo grande, somos un grupo pequeño de trabajo, porque justamente lo que estamos haciendo es investigación en este sentido. Hemos elaborado también, junto con compañeros, hemos elaborado un test de
digamos así, de adaptación a las mascarillas. ¿Me explico? Un test para ver que la gente, cómo de mucho se adaptó a las mascarillas o no. ¿Me explico? ¿Ok? Bueno, si alguien del chat quiere hacer alguna consulta a Steve, que Estoy escriba en también mirando un mayúscula. poquito el chat, aunque no desde el inicio porque hay un montón. Pero Ana María dice, estoy harta de que me hablen de esfuerzos para el bien de mi crecimiento, dices. Pues justamente esto no necesariamente está incluyendo esfuerzo, porque es una creencia. Si tú crees que es complicado, será complicado y tendrás que hacer esfuerzo. Verás, te va a encantar, realmente te da bastante información. El libro es un libro didáctico en principio, ¿sí? Es didáctico, pero también filosófico. Entonces, yo te lo recomiendo, Ana María Escudero, ¿sí? Evelyn Olate pregunta cómo se pueden experimentar las realidades paralelas, algo práctico de su teoría. Gracias. Mira, claramente que al inicio necesitamos, digamos así, pues herramientas, ¿no? Necesitamos alguna práctica, por ejemplo, meditación, visualización, pero tienes que integrar en ti aquello que deseas, convertirte en aquello que tú deseas, ¿no? Para crear aquella realidad paralela. Entonces, para experimentarlo, únicamente puedes saltar a una realidad paralela si tú eres esa misma realidad. Llamémoslo que su huella vibratoria con tu huella vibratoria coinciden, digamos así, pues está la resonancia, ¿verdad? Entonces, coinciden, tú encajas en aquella versión de realidad paralela. Sencillamente es eso. Entonces, en práctica, ¿qué hacemos? Fíjate que todas tus creencias son variables de esta ecuación. Hay que descubrir cuál es la variable que te impide llegar a experimentar lo que tú deseas. Y esa es una pista para que tú puedas cambiar aquella cosa, ¿sí? Cambiar aquella creencia, cambiar aquella convicción que te impide avanzar, ¿sabes? No sé si te has Eh, perdido. te piden que hables también de la fuente. Uf, esto podríamos hablar durante horas y horas y horas, ¿sabes? Que realmente la fuente es, para mí, es el campo cuántico, está aquí, está a nuestro alrededor, está en todas partes. Es el vacuo, es el vacío que está en todas partes, ¿no? Por eso es omnipresente. Pero como Haramein, porque yo, digamos, soy discípulo en cierto sentido de Haramein, pues veo que es lo mismo, es decir, esa fuente es un campo lleno de energía infinita, infinita, que puede llegar a manifestar, a condensar energía en cuerpos físicos, ¿sí? De hecho, crear pues la realidad física que estamos experimentando. Y a nosotros mismos, porque por eso somos realmente esa misma fuente, ¿ok? Como veo que estáis comentando también, Greg Braden habla de eso, sí, así es, el Matrix divino, es eso, estoy de acuerdo, porque también me encanta Greg Braden. Y de hecho, pongo ciertas cosas aquí en el libro de Greg Braden, Me ¿vale? preguntan de experiencias, Adriana Vanessa, de experiencia de personas que hayan estado en otra realidad. Mira, sí, pero a mí me contactaron personas que han tenido bastantes experiencias en en el fenómeno o efecto, digamos, sí, efecto Mandela, ¿sí? En el efecto Mandela, porque dicen, pues, oye, ¿esto cómo es posible? Otro fenómeno similar es, por ejemplo,
¿cómo te lo digo? Pues no sé si es correcto decirlo así, pero mm, multilocación, por ejemplo, estar en varios sitios a la vez. Pero estos son realidades paralelas en cierto sentido. Como acabo de explicar antes, también fenómenos raros que no han sido explicados. Teletransportación, eh, vista remota, por ejemplo. Son muchos. Pero en nuestras vidas, por ejemplo, el poltergeist, cosas que desaparecen de la nada. Sanación instantánea. Existe. Biolocación, dice. Gracias, Agustín. Estos tipos de fenómenos son de diferentes realidades paralelas. ¿Ok? Por ejemplo, otro que es muy bueno, muy buen ejemplo, que está documentado además. Si conocéis un trastorno, porque es un trastorno mental según explica la gente, pues el trastorno de múltiples personalidades, personalidad múltiple. La documentación que hay sobre algunos casos es que hay una persona con doble personalidad que mientras está experimentando una personalidad concreta, porque las dos personalidades no saben una de la otra, ¿sí? Mientras está en una de la personalidad, presenta un tumor de cáncer, pero cuando el día siguiente despierta y despierta con la otra personalidad, no tiene tumor, desaparece el tumor por completo. Cuando vuelve a la personalidad previa, vuelve a aparecer ese tumor. Esto está documentado. Incluso hay una película que habla de esto. La película era la primera parte de Múltiple. ¿Cómo era la...? No, es Múltiple, justamente se llama. Una película más o menos de terror. No es del todo terror, pero parecido. No sé si os suena la película, Múltiple. Y algo de espejo. O no, cristal, que no es espejo, cristal me parece. Pero si os suena, fragmentado, este es, gracias, fragmentado. Este es, porque a mí yo siempre tengo los títulos originales en inglés. ¿Ok? Hay otro caso documentado donde una personalidad tenía un color de ojo y la otra personalidad tenía otro color de ojo. ¿Sí? ¿Esto cómo lo explicas? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede cambiar de color de ojo el organismo? ¿No? ¿Cómo es posible? Pues simplemente es eso. Y este mismo fenómeno puedo explicar con ese modelo teórico. Fácilmente. ¿Sí? De hecho, en mi curso que tengo en Patreon, que es un curso de 77 sesiones de 2 horas cada uno, que si tú te registras con estos 5 euros mensuales, tienes acceso a este curso que duró 2 años para terminar, sí. Entonces puedes hacer este curso, no tienes que pagar nada más y tienes acceso a todos los talleres, también al resto. Pues aquí en este curso lo explico con muchos detalles porque el libro pues aquí no cabe todo, ¿no? Pero en el curso sí, en el curso indagamos, desmenuzamos todo bien, bien explícito. Me preguntan, Steve, si todavía crees en dioses. Dioses como tal no, sino que todos son iguales a nosotros, en derecho y en poder. La única cosa que difiere es su tecnología. Dioses no. No creo en una entidad que sea superior a nosotros. Superior, como os digo, superior en capacidades mentales, quizás en espiritualidad, pueden ser, en este sentido, pero no como ser. Yo no cedo
mi libertad a ninguna entidad, ni a Cristo, ni a nadie. Es mi poder, mi libertad, mi realidad, ¿sí? Entonces, mi poder creador es igual que su poder creador. Lo único que difiere es pues que ellos a lo mejor tienen más conocimiento, tienes más información, más tecnología, más experiencia. Es lo único que difiere. Pero como espíritu no hay diferencia. No son superiores. ¿Vale? No sé si hay algo más. Me preguntan, Steve, ¿qué esconden los físicos con la cuántica? ¿O qué no nos quieren decir, ya que solo es pura teoría? Es Ya. decir, hay personas, eso me lo pregunta, me lo dice Enrique Espósito, hay personas, es decir, hay muchos que hablan de teoría, pero realmente la gente quiere un acto mágico, es decir, está bien Sí. toda la teoría, pero bueno, dime qué acto psicomágico es un resultado. Se corta. No sé. Se te corta un poco, Sergio. Se te corta, Vale, Sergio. entonces están buscando, se corta, ¿ahora se me oye o no? Ahora sí, parece que ha vuelto. ¿Se me oye? De Vale, momento sí. entonces, de momento sí. Entonces me dicen, dime un acto psicomágico, la gente quiere actos psicomágicos para tener un resultado. Claro, eso es lo que quieren, porque hay muchos que hablan ¿Ves? de teoría, Sí. pero quieren el resultado. Quieren qué ¿Ves? tengo que hacer exactamente para el resultado. Esto es exactamente lo que he dicho, que no voy a decir lo que esperan oír. ¿Ves? ¿Qué ocurre? Que no es tan sencillo. El tema es que es complejo. No es complicado, es complejo. Son dos cosas diferentes. Es una complejidad simple, pero es complejo. Hay que comprenderlo. Por eso es el libro, para comprenderlo. Y fíjate, no hay una receta como tal. No hay una receta. No esperáis una receta. Pero para que puedas lograr algo que tú deseas, debes, primero que nada, debes dejar de ser víctima. Primero que nada, ¿qué significa ser víctima? Deja de quejarte. Deja de quejarte. Deja de echar culpa sobre los demás y deja de justificar tu mala suerte. ¿De acuerdo? Es el primer paso. Y luego aprender lo que pone aquí, es decir, os digo, ¿quieres una fórmula? Te digo la fórmula. No pasa nada, te digo una fórmula, pero no esperes que sea fácil esa fórmula. Se llama IE más C más I más LP más DI. Vale. Inteligencia emocional, IE. Inteligencia emocional primero, ¿ok? Más constancia, más incondicionalidad, más ley de la paradoja, más dejar ir sin expectativas. Esa es la fórmula. Ok, me dices, vale, ¿cómo lo aplico? Léete el libro o vente a mi curso y verás cómo es. ¿Por qué? Porque a mí me funciona. A mí me funciona esa fórmula. Pero es mucha psicología en el trasfondo. ¿Por qué? Porque yo debo aprender a manejar mis emociones. Sí, utilizar el miedo, que mucha gente no sabe utilizar, utilizar el miedo a mi provecho, porque el miedo no es maligno. El miedo solamente puede ser maligno cuando es incontrolado. Pero si tú aprendes a controlar el miedo, entonces controlarás también las demás emociones. Esto es inteligencia emocional. Saber manejar tus emociones. Luego necesitas un estado de ánimo concreto que te vincule con el éxito. Y esa emoción tiene que ser constante. Por eso el siguiente paso es la constancia. Eso lo tienes que manejar de una forma constante. Y esto lo explico también en el libro y en el curso. Entonces, ¿cómo se logra esto? Con práctica, claramente, con práctica. Otra cosa, pues ley de la paradoja, por ejemplo.
ley de la paradoja, ¿qué sería? Que sencillamente tienes que actuar como si ya hubiera ocurrido. Entonces aquí lo vais a encontrar, os digo dónde, si me dais un segundo, en la página 84, justamente, antes de pasar con paradigma sigma X, justo después de las fórmulas, en el capítulo 6. ¿Sí? Entonces, como os he dicho, constancia, la emoción que tú necesitas que te vincule con el éxito, tiene que ser constante. ¿Y cómo puede ser constante? Solo si es incondicional. Entonces, la incondicionalidad se aplica aquí también en la ley de la paradoja que dice, acabo de decir, actúa como si ya hubiera ocurrido. Es paradójico. ¿Por qué? Porque interviene la mente y te va a decir que no tiene sentido. No tiene lógica comportarte como si ya hubiera ocurrido. ¿Por qué? Porque no tienes nada delante de ti tangible para que tú consideres que tu deseo ya ha ocurrido. ¿Me explico? Por lo tanto, el último, que es el dejar ir sin expectativas, es si ya consideras como que ha ocurrido, suéltalo, ya no lo esperes, porque ya ha ocurrido. Es también paradójico. ¿Podemos nosotros actuar paradójicamente en nuestras vidas? ¿A qué es difícil? Os digo por qué no. Porque nosotros estamos construidos, el psique humano está construido para actuar con la lógica, no con la paradoja. Y justamente por eso digo que estamos atrapados en el matrix lógico, porque todo es lógico aquí. Incluso nuestro sistema de defensa, que es el ego, actúa a base de la lógica. Por eso rechazamos todo aquello que no es lógico, pero podría ser paradójico, porque la paradoja no es ausencia de lógica absoluta, no, sino que es una lógica superior. Es una lógica, pero superior. Porque fíjate, no es lógico decir que si ya tienes tu deseo, ya ha ocurrido tu deseo, ¿no lo esperas más? Es lógico, claro que no lo esperas más, ya ha ocurrido. Pues entonces, actúa como si. A que es diferente ya. Es una lógica superior. Tiene que verse reflejado en tus actos, tiene que verse en tus gestos, en tu lenguaje corporal, en tu lenguaje no verbal, verse reflejado que tu éxito ha ocurrido ya. Y esto es de locos, sí, pero funciona. ¿Vale? Entonces, aquí está escrito esa mecánica de cómo funciona la realidad. Ahora depende de ti cuánto trabajo le vas a poner. No necesariamente tiene que ser un esfuerzo, no, solamente si crees que es un esfuerzo, entonces será un esfuerzo. ¿Por qué? Porque las creencias crearán tu realidad, tal cual. Entonces, te diría, ¿qué es lo que tú crees que es verdad para ti para actuar de la forma que actúas? ¿Y qué deberías creer para actuar de otra forma? De hecho, te estoy dando las claves del cambio. ¿Sí? ¿Qué necesitas para llevar a cabo un cambio? Esto es paradigma sigma X. ¿Ok? Y aquello que os he mostrado, a ver si aquí está, esto mismo, este, este esquema, es el esquema del cambio. Pero claramente las letras y lo que hay ahí pues están explicado en el texto. ¿Sí? Esto es el esquema del cambio como tal, vinculado a ese modelo teórico. Ahora lo que me habéis dicho antes una cosa, teoría, teoría, teoría y práctica que no. Pues fijaros, la física teórica, porque es esto, física teórica, mecánica cuántica, física cuántica, es física teórica. Porque hay muchos físicos teóricos que pues proponen y formulan también, pues yo también he hecho lo mismo. Por eso os digo, tómalo como una teoría.
Aunque te puedo decir, ¿y si es así? Entonces, ¿qué? Si tengo razón, entonces, ¿qué? ¿Os gusta mi símbolo? Esto es un mandala, no es un mandala, me vino, ya está. ¿Qué es esto? Me vais a preguntar, ¿qué es? Es un agujero negro. Es porque está simbolizado, está estilizado. Es un agujero negro. De hecho, es la dinámica de flujo. Es dinámica de flujo, ¿ok? En un campo electromagnético, estilizado. Vale, pues es eso, amigos. ¿Sí? Hay que practicar también, no solamente esperar una fórmula como tal o una receta que resuelve todo. Porque no depende de la fórmula. Aquí está la fórmula. No depende de la fórmula, depende de ti. Depende de ti, realmente. ¿A dónde vas a ir? No recuerdo dónde acabo, justamente en qué página acabo de decir que realmente podríamos decir que estamos a merced del paradigma Sigma X, porque siempre llegaremos allá donde Sigma X nos lleve, en este sentido, ¿no? Porque depende cuál es aquella variable Sigma X que tú vas a integrar en tu ser. Si es el fracaso, porque Sigma X simplemente es una variable, ¿qué es lo que representa? Representa el fracaso, vas a fracasar, porque esto es lo que tú tienes integrado. ¿Es el éxito? Vas a tener éxito, porque es lo que tienes integrado. ¿Es la salud? Es la salud. ¿Es la muerte? Es la muerte. Es, no sé, es un trabajo bueno, es lo que vas a tener. Encontrar la pareja perfecta, pues es esa. O si no, conflicto. Si es conflicto lo que representa Sigma X, eso es lo que vas a tener. ¿Ok? Entonces, sí. Bien. Me preguntan ahora si tu opinión sobre la pandemia. Oh, No, no tiene nada que ver con el libro, pero bueno, quieren un poco tu lo opinión. menciono en el libro, lo menciono, porque Ah, vale, vale, bueno, vale, no vale, hablo vale. extensamente, solamente lo menciono porque la pandemia realmente se debe a digamos así, a una co-creación global, ¿sí? Porque todos nosotros tenemos integrado algo en nuestro ser que muchos de nosotros no tenemos. ¿Cómo deciros? La pandemia no pertenece a nuestra realidad, como antes hablábamos con Sergio. Para mí no existe, entonces no está en mi realidad la pandemia. Pero para aquellos que sí existe, pues como son la mayoría, es lo que vemos en las noticias, en lo que vemos en número de muertes, pero ni siquiera en número de muertes, porque ya sabemos que no hay tantos muertes. Y si hacemos la el cálculo, fijaros, porque acabo de hacer hace poco el cálculo de, mira, de la, aquí incluso está guardado aún, es 0,006 la tasa de mortalidad con el número de casos positivos. ¿A qué os parece esto? ¿Esto es pandemia? Por favor, esto es una burla, no es pandemia, eso es una burla. Entonces nos toman el pelo. ¿Por qué? Porque lo que quieren conseguir es dictadura. Quieren subyugarnos, quieren quitarnos la libertad. Ya lo están haciendo, pero la mía no lo van a quitar porque yo no voy a someterme. Yo no tengo miedo, no voy a someterme en absoluto. Tampoco lo hagáis vosotros. Pero el miedo hace que la gente se someta. Sí, esto es el problema. Saben manejar las mentes de la gente, saben manejar las emociones de la gente con esto, con la amenaza mortal de un bicho que ni siquiera ha sido demostrado que es el causante de la enfermedad. Porque no hay un estudio hecho que vaya a demostrar, como yo tengo ya recogidos un montón de estudios, no existe un estudio que demuestre la causalidad del bicho directamente, ¿sí?, en la enfermedad. No hay.
Pero vais a encontrar en mi canal un vídeo que se llama La teoría de la pandemia. Y allí explico realmente qué es lo que yo opino y todo el trabajo que he hecho durante todo este año para recoger y reunir datos y reunir informes oficiales, tanto en biología, tanto en psicología también, tanto en genética. Por ejemplo, tengo en mi poder, bueno, que se puede encontrar, la famosa, em, ¿cómo lo llamaron? El rapport, sí, bueno, informe, el famoso informe de la doctora Yan, la china aquella que huyó de China y ha escrito un informe oficial sobre que realmente este bicho ha sido manipulado genéticamente en laboratorio. Ahí está. Y claro, que yo comunico con otros expertos, como por ejemplo la doctora María José Albarracín, sí, Martínez Albarracín. También comunico con Luis de Miguel Ortega, comunico con Natalia Prego, comunico con otros, ¿sí? Y compartimos información, compartimos documentos. Yo he traído un montón que se los he enviado. ¿Por qué? Porque busco en plataformas oficiales, como por ejemplo el PubMed o en Elsevier, por ejemplo, muchos no lo conocéis, pero son plataformas oficiales donde aparecen informes oficiales y solamente tienes que saber cómo buscar, con qué palabras clave, y hay que pasar tiempo buscando. Pero he encontrado temas, archivos que demuestran la ineficacia de los aparatos estos. No sé si me veis en pantalla. Esto yo ya lo llamo aparato de reducción de oxígeno. Así lo llamo. ¿Ok? Entonces tengo estudios hechos que estos no sirven. ¿Vale? O sea, esto opino yo sobre la situación actual, pero podríamos hablar, ahí tenéis mis vídeos, tenéis montones de vídeos que ya estoy harto, estoy hasta aquí del tema, de verdad, pero seguiré divulgando cualquier cosa que encuentre, ¿vale? Os lo prometo. Y ya está en Libri, está en mi canal también en YouTube, todos estos temas están ahí. Una pregunta, Steve. Los que supuestamente han manejado el colectivo humano conocen todas estas Claro, mecánicas. Es ¿por decir, qué? ellos utilizan toda la mecánica de la creación para manipularnos. Que realmente sería Mira, la mecánica de la manipulación, porque si ellos tuviesen la capacidad creativa, no necesitarían manipularnos. Por tanto, mira, ellos no tienen la mecánica de la creación. Los que tienen la mecánica de la creación en nuestra realidad somos nosotros. Ellos ya. tienen la mecánica de la manipulación. Sí, pero lo que quiero decir, fíjate, es que ellos conocen cuál es la mecánica y saben Ellos conocen la manipular. mecánica. Pero deja que os muestre. Mira, aunque esto es el inicial, es Introducción a Psicología Social, ¿vale? Pero es la introducción, esto es un libro viejo, pero tengo por aquí Psicología de las Organizaciones y tengo un otro, lo que no lo veo. Aquí, Psicología Social Aplicada. Y esto se trata de dinámica de grupos. Es que nosotros lo aprendemos. Entonces, si conoces dinámica de grupos, tú sabes cómo hay que fabricar opinión pública, ¿sabes? Y con esto ya está. Y el resto, la gente misma se encarga de crear normas sociales, ¿sabes? Y ahora ya, la norma social es, cállate, no discutes, sométete. Esta es la norma social, ¿sabes? ¿Y quién lo hace? Nosotros. Pero hemos sido manipulados para hacer esto, ¿sabes? Entonces, así es. Así es. Y sencillamente tenemos que saber cuál es el mecanismo y cómo es que a nosotros nos pueden manipular con tanta facilidad.
¿Por qué? Porque la mayoría de la gente está dormida. Son autómatas. Son completamente desconectados de la verdad. Autómatas, robots, programados, que solamente saben hacer su programa. Van de compras. ¿Sabéis? ¿Queréis ver robots? ¿Queréis ver los robots? Iros a un supermercado y parad un momento, parad en un rincón y observad a la gente, cómo actúan, incluso en una manifestación. Iros así a un supermercado y parad ahí en una esquina, parad y mirad a la gente, observadlos. Otro sitio muy bueno para observar a la gente, por ejemplo, en una estación de metro, ¿sabes? De tren, incluso en la calle, donde hay mucha gente. Sí, en el centro, donde anda mucha gente, por ejemplo, en Barcelona, en la Rambla. Para en un sitio y observa a la gente. Verás cómo actúan como robots programados, tal cual. Es una pena, pero ¿qué le vamos a hacer? Entonces, por eso saben reprogramar en este sentido, inducen a esta gente otra cosa, otro programa, y ya lo hacen solo, ya lo hacen solo, porque son autómatas. A un autómata le cambias el chip, le pones otro chip, empieza a actuar de otra forma. Es así de fácil, ¿vale? Bueno, ¿hay más preguntas? Steve, ¿quieres comentar alguna cosa más? Porque más o menos ya preguntas no veo ninguna que sea Pues simplemente, interesante para... simplemente deciros que para realmente llevar a cabo un cambio hay que tomar decisión. Si no se toma la decisión, nunca harás nada para que realmente lo consigas, para que realmente tengas éxito. Pero hay que tomar la decisión final, una decisión absoluta. ¿Sí? Tener esto en cuenta y actuad todos. Bueno, si queréis, deciros que ahí tenéis los links de Amazon, de Libri, de YouTube y de Patreon El también. links de Libri, ¿qué es? Donde, de tu canal de Libri. Sí, 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 Vale. Has sí. abierto un nuevo canal en Libri. Sí, porque si me borran el canal de YouTube, pues que lo ¿Y te tengan has que... subido todos los vídeos que tienes en YouTube, los has subido a Libri? Sí, está todo en Libri Muy también, bien, muy bien. ¿vale? O sea que Pero bueno, lo lo veis por importante, lo ahí. interesante que consigan mantener el canal de YouTube, Sí, sí, porque sí. es donde más te puedes, porque en Libri no hay el mismo movimiento que hay en YouTube, es decir, no es lo No, mismo. sí, sí que es cierto. Pero claro, tengo que hacerlo por seguridad, ¿no? Bueno, sí, sí. Tienes Vimeo, que yo lo tengo en Vimeo, cuando a mí No tengo. me en Vimeo lo solo que hay que pagar unos $100 Al año. o al año, no es caro, no es caro, 100 o No, ciento y pico. Pero bueno, no. por lo menos tienes ahí los vídeos y ya está. No, pero los descargo también a mi disco duro igual. O sea, que los tengo en Sí, un pero yo disco lo duro digo para que la propio. gente, o haces un canal paralelo, es decir, yo lo de Libri está bien. ¿Libri es centralizado o descentralizado? Descentralizado, porque es Vale, blockchain. blockchain. Pero el tema es que no hay el mismo movimiento que tiene YouTube, es decir, claro. Hasta Entonces, que se enteren. Yo diría que hasta que se enteren. 20 años, No creo, no creo. Porque la- justamente estamos normalmente tú te en un... levantas, mira, YouTube, Instagram, TikTok y Facebook. Pero te digo una cosa, si te suscribes, recibes la notificación igual. Sí, pero normalmente vamos a lo básico, porque encima no te da tiempo. Es decir, el que está metido en Instagram está todo el día ahí metido en Instagram, está atrapado. Es decir, cuatro o cinco cosas que te hayas metido ya no te metes en más cosas. Es decir, YouTube, Instagram, Facebook y TikTok, y no sé si hay alguno más. Es decir, más o menos no te da. Por eso lo ideal es que te abras un segundo canal de protección en YouTube. Está muy bien, es decir, Steve Bloxe 2 o no sé, lo llamas
Como Sí, el canal este lo llamas Física de Creación, pues te abres un canal Steve Blockse. Ya está. por ejemplo. O pones otra cara para que no sepa que eres tú. Y, ya está. Y no, míralo, míralo, que ahí está. Ahí está. Pero bueno. Pero el strike fue porque los llamaste, les dijiste de todo, ¿no? Pero ¿a quién? ¿Al sistema o a quién? No, a Feijóo. Ah, vale. Vale, te metiste, No, ya. sí, me metí con ello. Ya, te metiste. No te metas en política. Mira, no es una broma, pero fíjate, hasta todos van bien, fíjate, hasta los narcotraficantes, hasta que se meten en política. Es decir, Pablo Escobar le iba bien y era narcotraficante, todo lo que quiera, pero en el momento que se metió en política, se lo cepillan. Aquí en España tenías ¿cómo se llama el tío este del Atlético de Madrid? ¿Cómo se llama? El presidente. Y también tenías a Ruiz Mateos, que era un empresario, se metió en política. Se murió. Tenías ¿cómo se llama el del Atlético de Madrid? En un momento. Ahora me lo dirán, jolín, al presidente. Jesús Gil. No lo conozco. Montó un partido político, se lo cargaron. Es decir, no te metas en política. Bueno, métete en política si quieres, pero ahí van a cazarte, porque ahí estás tocando dinero. Cuando tocas dinero público, ahí van a cazar. Pero bueno, te lo digo para que lo sepas. Es decir, ves, fíjate, es que encima me da asco la política, no me meto en ella porque me da asco y es toda una mentira. Entonces no hablo de política, No, me da igual. Simplemente se trata de que para defender los derechos humanos, ¿sabes? Y nuestra libertad, ¿no? Pues simplemente estaba criticando las medidas, ¿verdad?, de Galicia, de la Junta de Galicia, porque este hombre que está aquí, ¿no?, allá, pues estaba criticando, les dije, ¿cómo ya no lo digo, ¿sí? ¿Cómo es que está queriendo hacer esto? ¿Sabes? Yeah. ¿Sabes lo que pasa? Realmente ellos no son la cabeza es el Vaticano. No. Y mira, con la religión sí que te puedes meter. Mira. Claro. Y realmente los que han fomentado todo lo que está ocurriendo es el Vaticano y la cabeza, el Papa de Roma. El Papa de Roma es el responsable de todo. Es decir, porque estamos bajo el Imperio Romano, que el Imperio Romano era, mira, el Imperio Romano era monarquía, república, dictadura y imperialismo, es decir, los 4 estados. Muy bien. Sí. Es decir, seguimos bajo los regímenes del Imperio Romano. Hay que darles... ¿Y cuál es el cabeza del Imperio Romano en la actualidad? El Papa de Roma, a por él. Correcto. A por Panchito. Pero no como persona, es decir, como persona yo le tengo un respeto como cualquier negrito de Etiopía. Es decir, yo tengo el mismo respeto a Panchito, al Papa Francisco, que cualquier negrito de Etiopía que sale en los pegatinas del Domum para dar los óvulos o las limosnas. Es decir, tengo el mismo respeto. Pero lo que él representa, pues me da vomitera. Me da vomitera porque es realmente lo que ha perjudicado a la sociedad humana, es decir, la Iglesia. Sí. Entonces, realmente lo que sustenta toda la porquería de la política es la Iglesia. Entonces hay que ir a la raíz, hay que ir por la Iglesia. Yo no sé si tú no eres católico ni nada, ¿no? Yo no tengo religión. Muy bien. Nací en una familia con religión, pero sí, Hungría es ortodoxa, ¿no? No, Rumanía es ortodoxa, Hungría es reformista, luterana. Reformista, luterana, vale. Y católica. Y católica, apostólica. Creo Católica y apostólica. Apesto. Apostólica. Apesto. Apostólica, caótica y apostólica. Y Eso. romana. Eso. Pero bueno, entonces realmente hay que ir a por ellos, porque son ellos los que se las dan de buenitos y que vienen a salvar las almas humanas,
cuando realmente son unos depredadores. Sí. Y realmente son los que conocen los rituales, porque ¿quién hace los rituales? Los políticos no. Los rituales se hacen en los templos. Pero déjame que te diga que también los políticos hacen rituales, aunque no se ven, pero sí lo hacen. Hombre, si van a algún... En Sudamérica van muchos a macumberos, a santeros a hacer rituales, eso sí. Eso sí. Pero realmente, oficialmente, los que hacen rituales Ya. de la mecánica de la creación, más que de la creación de la manipulación, pero también utilizan al ser humano para poder crear su realidad, Eso es. son ellos. Eso es. Es la iglesia, hacen rituales constantemente, de sometimiento, arrodíllate, Claro. es decir, te están utilizando constantemente. Claro. Y el discurso que da realmente es manipulación de la creencia. O sea, Claro, el victimismo, date cuenta, es lo que yo explico en el libro también. La religión no es más que victimismo puro y duro constante. Porque eres víctima, víctima de algo. Y necesitas a un salvador. Ya entregas tu poder a una entidad. Ya no sirves para nada. claro. Y esto es lo que no me gusta. ¿Sabes? Porque si tú te entregas a un salvador, ¿qué quiere decir? Que tú estás en peligro. Claro. Eres un náufrago. Porque en el momento que buscas un náufrago, un salvador, te estás declarando náufrago. Que vas a la deriva. Y entonces, si tú estás a la deriva, no puedes pedirte a ti mismo y a la realidad que tengas abundancia, generosidad, ¿no? Estás a la deriva, eres un cayuco perdido en el océano Atlántico. Y ya está. Correcto. Correcto. Por eso digo que hay que llevar a cabo cambio. Por eso he dicho antes que la primera cosa es dejar de ser víctima. El primer paso, deja de ser víctima, no quejarse más, no echar la culpa sobre otros y no justifiques tu mala suerte. Ya está. Perfecto. ¿No? Pues sí, Bueno, muchísimas gracias por asomarte a la ventana. Una alegría. Dime, dime. Para deciros a todos, como yo aprendí de ti una cosa, pues la energía y frecuencia del oro para la abundancia, recomiendo que todos vayáis a por oro. Ahora mismo. Sí, vayáos a por oro. Quitaros el dinero del banco, porque son otros chacales. Quitaros todo el dinero y meterlo en oro. Lo recomiendo. En oro. Sí, porque es el valor real del dinero, no es el papel. Hombre, aún puedes ir. Yo te voy a decir una cosa. Aún ahí puedes ir con un. Ahora en serio, es decir, puedes buscar dónde estaban las antiguas minas de oro romanas y vas por allí y vas, aunque sea, vas haciendo turismo, lo que sea, y vas buscando pepitas y alguna te puedes encontrar. Sí, podría ser. Sí, Porque la sí. lluvia lo lava, lo descubre Tienes que ver un río, vas a un río que esté cerca. y vas con un garbillo y pones ahí en las piedras, vas mirando, igual te cae alguna pepita. Ya que te vas de paseo, pues dices, igual bajo con 100 euros de oro o Sí, no sé. Ya de ir a por oro, pues además haces tu visualización, tu creatividad y bueno, dices, mira, ya encontré una pepita y vas buscando y dices, y te tiene que salir. correcto. Pues bien, Steve, muchísimas gracias. Gracias gracias por a ti. asomarte a la ventana. Estás aquí invitado para cuando quieras, ya lo sabes. Lo mismo que tú me abriste tu ventana en su momento, pues aquí tienes la mía. No, mil gracias a ti de verdad por darme esta oportunidad también. No, y Muchas lo que me gracias. alegro, de verdad, te voy a decir una cosa, y lo que me alegro que seamos muchos que estamos abriendo un camino para alternativo a toda la porquería de la Matrix. Sí, Y ya está. Es decir, yo me alegro de que seamos muchos, por lo menos mirando alternativas a lo que ya conocemos todos, que es pura mierda. Como decían en Costa Rica, en vez de pura vida, pues pura mierda, que es lo que es la Matrix. sí, correcto. Suerte en Pues todo sí, y nos vemos a la próxima. muy bien. Muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo a todos. Y mucho éxito en todos tus trabajos, actividades. Ya hay. Ya hay, ya hay, ya hay. Pero sí, muchas gracias. Y hasta la Así que próxima, Steve. ok, bye. Conmigo, hasta aquí llegó la entrevista con Steve Loxe y bueno, una alegría de tenerlo aquí. Y hacía tiempo, hacía 3 o 4 años que no hablaba con él y bueno, aquí ha expuesto su trabajo que acaba de realizar y bueno, ahí está a disposición para quien lo... Bueno, emplazarte para una próxima tertulia que ya lo haré, no sé cuándo lo haré, siempre cuando tenga suficiente... Bueno, tengo bastante información porque... Ahora la información se mueve a una velocidad brutal, entonces ya tengo información para una próxima tertulia, entonces yo creo que en 2, 3, 4 días pues haré una tertulia. Bueno, como siempre, te mando un beso, un con brazos y nos vemos en un próximo día. Y nos vamos con musiquita. Saludar a mis conmigo del chat, a Marlene, Lluvia, Jenny, Connie, Janina, Patricia, Lluvia, Jadever, Susana, Lucía, Miriam, María Joaquina, Graciela, Esther Gilio, Guilla, Agustín, Araliza, Mia Whitker, Inés Lluvia, Raúl, Ligia, Javier, Cesarín, Jesús Martínez, Adriana, Lluvia Mijares, Britney Crawford, Anthony, José Mariano, Yesar Moore, Jorge Mina, Angie Rojas, Agustín Herrera, Patricia, Cecilia, Beatriz, Jessica, Scarlett, Jimena Di Marco, Conicea, Diego Serres, Damián, José Mariano, Solrac, Dilia, Karina Marchori, Viviana Eduard, Indra, Ana María, Jorge, Guilla, Narot, Mielón, Patricia Iregama, Augusto, Bonanza, Adriana, Angie García, Jenny Espinosa, Neri Marconi, Scarlett, Loli González, Nati Roque, Noelia Gamarra, Lidia Ortiz, Susana López Quintana, Susana, Noelia, Nati Roque, Silverio Martí, Afedomi, Marleni Suazo, Conicea, Patricia Batistesa, Rubén Lemus, Agustín Pablo Gabriel, Inés Grabski, María Cerrut, Daniel Saucedo, Blanca Carbonor, Carola Aguirre, Susana, Lola Miguel, Adriana, Vanessa, Juana Paz. Conmigo, nos vemos en una próxima en tu ventana, la nuestra, en nuestro punto de reunión, donde podemos compartir información, la que nos alimenta, la que nos surte y la que nos aporta para mejorar nuestra realidad. Que para eso yo he hecho esta ventana. Que sea práctica. Porque si no es práctica, no merece. Porque si todo lo bueno no lo puedes llevar a la práctica, entonces ¿para qué lo quieres tener en el aire? En el aire las cosas no valen. Tienen que aterrizar. Y si las cosas no valen. ¿Es así? Así que nos vemos el próximo día. Suerte en todo. Besos con brazos y que te vaya bien.
Me decía Monseguí, una tertulia rara. No es rara, solo que no he leído cartas y no he leído y no he puesto audios. Poner la verga de pan porque no es el contexto adecuado. Es decir, que viene alguien y quiere que le abra la ventana para que presente su trabajo, pues entonces pues le dejo su espacio para que pueda presentar su trabajo. En otra tertulia, que es mi tertulia, entonces ahí si hace falta saco la verga de pan y comento todo lo que hay que comentar a mi manera. Pero lógicamente yo me gusta respetar el espacio de otros, donde se puedan unos me gusta, y sobre todo, aunque no sea al 100% exactamente como yo pienso, aunque sea al 70%, me da igual, pero por lo menos es una línea, propone una línea alternativa. Y yo estoy de acuerdo con todos los que se dedican a líneas alternativas, o peores o más... Ya se verá, pero por lo menos son líneas alternativas. Todo lo que sea alternativo a la mierda del Imperio Romano, yo encantado, ¿ok? Que te vaya bien. Nos vemos. Adiós.